Hola amigos y hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más de nuestro estudio de la Biblia en estos 10 días de oración que estamos teniendo para beneficio de nuestra vida espiritual y también para beneficio de nosotros como iglesia, como remanente. Vamos avanzando en el tiempo y el día de hoy ya toca el tema número 8, que se titula Caída inevitable. Uno de los mensajes que caracteriza a la iglesia adventista del séptimo día es el mensaje de los tres ángeles, y el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca del mensaje del segundo ángel. Está allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 8, dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El primer ángel hace un llamado a adorar al Dios verdadero y también proclama que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y luego el ángel que se le une dando el segundo mensaje dice que ha caído Babilonia. ¿Y cómo nosotros podemos entender mejor este mensaje cuando se refiere cuando habla o utiliza la expresión ha caído Babilonia? La manera de entenderlo es yendo al Antiguo Testamento y entonces analizar a quién representa o qué representa Babilonia. Y nosotros encontramos ampliamente información acerca de Babilonia en el libro de Daniel. Allí nosotros recordamos que aquel rey famoso, Nabucodonosor, era el rey de Babilonia que invade a Jerusalén, se lleva cautivo a los judíos, al pueblo de Dios, hacia Babilonia. Pero en realidad Babilonia se remonta antes de Nabucodonosor, incluso a los tiempos del Génesis, porque el fundador de Babilonia es Nimrod, alguien que estaba en oposición abierta a Dios. Y Babilonia en realidad siempre se ha caracterizado por ser una ciudad que promueve la falsedad doctrinal, la idolatría, el culto a dioses ajenos o a dioses paganos, por el orgullo, por la ostentación, también por la crueldad o la persecución del verdadero pueblo de Dios. Entonces, cuando Apocalipsis toma el término Babilonia, nosotros lo podemos deducir que se está refiriendo usando un símbolo, ¿no? O usando la antigua Babilonia como un símbolo ahora de un ente religioso. Y decimos religioso ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, en Babilonia lo que más sucede es, o lo que la Biblia relata en Daniel, es el conflicto entre el Dios verdadero y los dioses paganos. Los brujos de Babilonia que no pueden descifrar el mensaje de Nabucodonosor y el Dios verdadero que da el mensaje a Daniel. Los jóvenes hebreos que se mantienen firmes para adorar solamente a su Dios y Nabucodonosor dando un decreto de muerte a aquellos que no adoren a su estatua. Daniel siendo echado al foso de los leones porque no deja de orar a su Dios verdadero y estaba prohibido hacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos Babilonia, nos damos cuenta que en la Biblia se refiere a este falso sistema de adoración, a dioses falsos o paganos. Una ciudad que estaba caracterizada por el orgullo, la ostentación. Nabucodonosor dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de mi nombre? Y cuando estaba diciendo eso, Dios lo humilla y lo deja como un animal durante 7 años, ¿recuerdan ustedes? Así que Babilonia se caracteriza por eso, por ser justo el sistema de adoración religioso opuesto a Dios, que persigue al pueblo de Dios. Y hubo un momento en la historia donde se habla de la caída de Babilonia. Y fue aquella noche donde Belsasar hace una fiesta y una orgía loca y embriagado, manda a buscar los instrumentos del templo de Dios, las copas del templo de Dios, y bebe vino allí en honor a sus dioses. Y esa noche Dios decreta la caída de Babilonia. Ciro dirige a su ejército, desvían el cauce del río y logran entrar hacia Babilonia, y esa misma noche conquistan Babilonia y fue la caída de Babilonia. Bueno, llega un momento también en el tiempo del fin en que Dios decreta la caída de un falso sistema religioso que ha tratado de contaminar a las naciones con la mentira. En el siglo I de los apóstoles ya se conocía, por ejemplo, a Roma imperial como la Babilonia, pero en realidad, si nosotros pensamos en esto, que Babilonia es el símbolo de un falso sistema religioso, más que la Roma imperial es la Roma papal, que ha negado las verdades escritas en la palabra de Dios durante siglos y que ha llenado a las personas de su falsa doctrina y que ha perseguido también a todos aquellos que se atrevan a anunciar la verdad, pero no solo
es el sistema papal, sino que más adelante en Apocalipsis dice que Babilonia es madre de las rameras. Es decir, hay otras también religiones que promueven la falsedad doctrinal o que no se apegan a la palabra de Dios. Y llegará un momento en el tiempo del fin en que Dios va a decretar la caída final de este sistema. ¿De qué manera? Los siervos de Dios anuncian la palabra y denuncian los errores doctrinales que están teniendo este falso sistema de adoración. Hacen ver que ellos toman el nombre de Dios, pero para decir una mentira. Y llegará el tiempo, en el tiempo final, donde las mentes de mucha gente sincera será despertada y será abierta, e irán viendo que han estado engañados por los líderes religiosos que les han ocultado la verdad de Dios y de su palabra. Entonces el mensaje de los tres ángeles va apuntando hacia eso. Primero, que Dios llama que lo adoren solo a Él, que tiene un juicio que ha llegado y que en ese juicio Él ya ha decretado que este falso sistema de adoración está condenado a ser castigado por Él. Y luego nosotros vemos que el mensaje que continúa del tercer ángel es un llamado a salir de este falso sistema. Así que en este día, hermanos queridos, yo quiero decirles que la historia de la humanidad, de Dios y de su pueblo, están dejadas para nosotros en su palabra, para amonestarnos, para llamarnos a que nosotros podamos buscar al Señor especialmente en el tiempo del fin. Todo falso sistema religioso que no se apega a la palabra de Dios no puede durar, no puede permanecer, está condenado a fracasar. Y Dios tiene un pueblo al cual está llamando a salir de la confusión espiritual. Porque si nosotros quedamos en la confusión espiritual, apegados a falsas doctrinas, sufriremos junto con este falso sistema de adoración la caída que Dios tiene destinada para aquellos que no quieren adorarlo como Él nos ha dejado en su palabra. Es mi deseo y oración en este día que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor y, como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay otro texto en Oseas que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Que no nos falte conocimiento, sino que escudriñemos la palabra del Señor y podamos entonces apegarnos a la verdad pura y sin mancha de Dios y de su palabra. Que el Señor nos pueda bendecir en este día y que seamos un pueblo que adore en espíritu y en verdad. Un abrazo grande y muchas bendiciones para todos nosotros.